Ayer comenzamos un estudio acerca de áreas de conflicto en la vida de los cristianos y de los no cristianos. Y les contaba un estudio que se hizo en una universidad acerca de cuánto se aceptaban a sí mismos los varones como las jovencitas, cuántos estaban conformes con su apariencia, con su aspecto. Y no hicieron una pregunta a toda la universidad en general, sino que buscaron los muchachos más bonitos y las muchachas más bonitas para preguntarles, ¿estás feliz? ¿Te sentís cómodo? ¿Te sentís cómoda con tu apariencia? ¿Estás contenta por ser como sos? ¿Y cuál fue el resultado de la encuesta? Nadie estaba conforme. Nadie estaba conforme. Y hay mucha gente, yo les decía, porque vivimos en una sociedad que es sin Dios. Entonces, al no tener a Dios, está todo orientado mal. Se enfatiza mucho en el aspecto físico, se enfatiza mucho en el físico y se deja de lado lo más importante, que es el carácter. Y gracias a Dios que ahora en Cristo Jesús somos nuevas criaturas, y gracias a Dios que dice el Nuevo Testamento, Rubito, en el libro de Romanos capítulo 8, versículo 29, que Dios nos salvó a nosotros con un propósito. Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Gracias, hermano pastor. Saben, una de las cosas que yo oro en mi iglesia, y estaba orando hoy en el campamento, una cosa que yo quiero como pastor es que la gente se contagie de Dios y que ame más a Dios. Esa es mi meta. Que usted pueda, al estudiar la palabra de Dios, conocer más y mejor a Dios, amarle más y mejor a Dios y querer ser contagiado por Dios. Y eso es lo que nos enseña Emiliano, 2 Corintios 3:18. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Uno está sentado y dice, ¿qué quiere decir toda esa cantidad enorme de palabras puestas en ese versículo? Dice, todos nosotros somos transformados como por un espejo. ¿Cuál es el espejo del alma? La palabra de Dios. Porque en la antigüedad no se había inventado el espejo. Así que si una persona quería ver cómo era su apariencia, ¿dónde iba? A un charco de agua. De ahí es que sale la palabra espejo. De ahí sale la idea de que la Biblia es el espejo del alma. ¿Por qué? Porque al escuchar y al estar delante de la palabra de Dios, nos damos cuenta de nuestra apariencia real. No de lo que se ve para afuera, sino de lo que realmente somos. Es la palabra de Dios la que nos muestra cómo estamos delante de Dios. Ser cristiano es confiar en Cristo. Ser cristiano es creer que Jesucristo vino al mundo para morir en la cruz del Calvario, y eso es lo que estamos recordando esta semana, que Jesucristo vino al mundo, que Dios se hizo hombre y que Él vino con un propósito. Vino para buscar y salvar lo que se había perdido, a mí, a ti, a nosotros. Ninguno de los que estamos acá podemos ir al cielo por méritos propios. De hecho, ninguno de nosotros, por más que lo anhele, puede ir al cielo por sí mismo. ¿Por qué? Porque somos pecadores. Y la palabra pecador significa uno que erra al blanco, uno que no llega a la meta. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 3, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero gracias a Dios, más Jehová cargó en él, en Jesucristo, nuestros pecados. Hay un Dios
Y hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, y en ningún otro hay salvación. ¿Por qué? Porque Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. ¿Cómo ser salvo? Llega un momento en la vida en que uno está solo. Viene una enfermedad. Y aunque estés rodeado de una familia, tu familia no puede llevar la enfermedad que tenés que llevar tú. Estás trabajando, tenés un accidente, estás solo. Pero ¿saben qué? Hay alguien al cual uno puede en cualquier circunstancia recurrir. Es Jesucristo. Dice la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo 37. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mí viene, de ningún modo le echo fuera. Así que si estamos viviendo una situación y estamos apretados o estamos embretados y no vemos la salida, hay una salida, Jesucristo. Amén. Y en Él tenemos que confiar para la salvación eterna de nuestra alma. No en una iglesia, no en una religión, pero sí en un Salvador viviente, Jesucristo. Él vino para morir en la cruz del Calvario por nosotros. Y cuando nosotros ponemos nuestra confianza únicamente en Él, y ponemos nuestra fe en esa sangre que Jesucristo derramó en la cruz como lo único que puede perdonar y limpiar nuestros pecados, Dios nos perdona y nos limpia. Dice la Biblia en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Pero el ser humano generalmente tiene un corazón, y siempre tiene un corazón engañoso. Y una de las cosas que frena a una persona para no venir a Cristo es que no quiera reconocer su pecado. Por ejemplo, Emiliano, en 1 Juan 1:10, 1 Juan 1:10, ¿cuánta gente dice, no, pero escúcheme, este mensaje no es para mí, yo no soy pecador? Bueno, mire lo que dice 1 Juan 1:10. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Decir que yo no tengo pecado, decir que tú no tienes pecado, es llamar a Dios mentiroso. Pero Diego, hay algo más. 1 Juan 1:8. ¿Qué pasa si decimos que no tenemos pecado? 1 Juan 1:8. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo. 1 Juan 1:8. 1 Juan capítulo 1, versículo 8. Dice, si decimos... Nos engañamos a nosotros. Eso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Es contundente ese texto que leyó Miguel, ¿no? Así que, si yo digo que no tengo pecado, llamo a Dios mentiroso. Y si yo digo que no tengo pecado, me engaño a mí mismo. Y hay una sola alternativa. Miguel, versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda verdad. Amén. Esa es la salida que Dios proveyó para nosotros. ¿Cómo ser salvo? Viniendo a Dios. No hay imágenes acá, no hay esculturas, no hay cuadros. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu. Por eso no tenemos ni cuadros ni imágenes. Pero Dios es real. Como el viento que mueve la cortina. ¿Verdad? Al viento no lo podemos ver, no lo podemos agarrar, pero vemos su influencia moviendo la cortina. Hay un Dios real al cual uno puede acudir y le puede decir con un corazón sincero, Señor, reconozco que soy un pecador. Quiero que me perdones y me limpies de mis pecados con la sangre que tu Hijo Jesucristo derramó en la cruz. Jesucristo, yo quiero que seas mi Salvador. Voy a poner mi fe en ti. Y Dios te salva. Que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres que Dios le levantó de entre los muertos, serás, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se hace confesión para salvación. El que tiene al Hijo de Dios, tiene la vida. Ser salvos
ser salvos tiene que llevarnos a anhelar cosas espirituales, como por ejemplo a preocuparnos por desarrollar un carácter conforme a Cristo. Y desarrollar un carácter conforme a Cristo es el resultado de poner tiempo, pero también de poner atención y dejar que la palabra de Dios, que la Biblia, haga una obra en nuestra vida. Entonces uno necesita, hermanos, leer la Biblia en orden. Uno necesita leer la palabra de Dios con un plan. ¿Dónde empieza la Biblia? En Génesis. Y como dice el dicho, principio tiene las cosas. Es un buen principio, es un buen libro para empezar a leer la Biblia. Génesis. Pero si nos queremos parecer a Jesucristo y si queremos saber más de Jesucristo, ¿cuál es el primer evangelio? Mateo. Entonces de mañana podés leer perfectamente un capítulo de Génesis y en la tarde un capítulo en el evangelio de Mateo, hasta que llegues a Apocalipsis. Y después empezás de nuevo. Y en Génesis vas leyendo un capítulo por día. Y no vas a demorar mucho tiempo en que vas a haber leído todo el Antiguo y todo el Nuevo Testamento. Y no te diste cuenta, pero vas a aprender mucho de nuestro Señor y Salvador. Acuérdense, necesitamos aumentar nuestro saldo en nuestro banquero espiritual. Necesitamos leer la palabra de Dios, necesitamos contacto con Dios, necesitamos memorizar la palabra de Dios. Porque en la vida diaria no sabemos cuándo y en qué momento vamos a necesitar la ayuda del Espíritu Santo para que ponga la palabra en nuestra vida, para que podamos salir adelante. ¿Prestaron atención al último himno que cantamos? Dice que andamos por fe y no por vista, ¿no? ¿Y la fe de dónde viene? Del oír la palabra de Dios, ¿no? La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces, cuando tú estás leyendo la Biblia, no estás perdiendo el tiempo. Estás invirtiendo tu tiempo para una eternidad. Porque el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Así que la mejor inversión que uno puede hacer es tomar tiempo en y con la palabra de Dios. Ayer yo les decía que hay mucha gente sufriendo, mucha gente pasándola mal porque otros vienen y se burlan de ellos, ¿verdad? Pero en la familia de Cristo no tiene que ser eso así. Nosotros tenemos que aceptar por fe que hay un Dios que nos ha creado y que este Dios que nos ha creado lo ha hecho con un propósito. Esta tarde quiero levantar una pregunta. ¿Alguna vez tú te has preguntado cómo se forman las actitudes en tu vida? ¿Cuál sería el desarrollo correcto? Apariencia, habilidades, familia, medio ambiente. Todas estas cosas van formando nuestra vida. ¿Cómo se forman las actitudes en tu vida? ¿Por el hecho de compararte a ti con otros? ¿O por comparar tu vida con las características de nuestro Señor y Salvador Jesucristo? ¿Cuál es tu meta? ¿Querer la aprobación del mundo o querer la aprobación de Cristo? Este es el área de examen más difícil, porque nosotros vivimos en una sociedad, ¿verdad? Estamos interactuando e intercomunicándonos diariamente, cualquiera sea nuestra actividad. Estamos en un relacionamiento continuo con otras personas. Y eso lo tenemos que aceptar como parte de la vida que Dios nos ha dado. Dios no nos quiere dentro de un castillo. Dios no nos quiere dentro de un monasterio. Dios nos quiere en el mundo para que seamos sal y ¿qué más? Y luz. Entonces, no podemos aislarnos. Tenemos que interactuar.
Pero como dijo el profeta Jeremías, conviértanse ellos a ti y no tú a ellos. Entonces nosotros necesitamos levantar cierta contingencia, ciertas restricciones nosotros mismos, basados en la palabra de Dios. Pero interactuar tenemos que interactuar. Comunicarnos tenemos que comunicarnos, ¿verdad? Porque hay que ir al supermercado. Se rompe el lavarropas, tienen que llamar a un técnico. Entonces, en esa comunicación, nosotros tenemos que elegir diariamente qué queremos. ¿Amoldarme a Jesucristo o al mundo? Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de San Juan, capítulo 5, versículo 44. No pensé, dice la palabra de Dios en el libro de San Juan 5:44, ¿cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. En nuestra manera de conducirnos en este mundo, ¿cuánto pesa en nosotros lo que otros opinen de nosotros? Miren qué juego de palabras. En nuestra manera de conducirnos, ¿cuánto pesa en nosotros los que otros piensan de nosotros? Porque eso va a moldear nuestra manera de hablar, nuestra manera de vestir, nuestra manera de desarrollar ciertas habilidades, nuestra manera de conducirnos aún dentro de nuestra familia. Y miren cuál es la meta bíblica. ¿Qué deberíamos buscar nosotros? Versículo final parte final del versículo 44. Buscar la gloria que viene del Dios único debe ser nuestra meta. En todo lo que hacemos. Estaba pensando mientras leía este versículo en el Salmo 115. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Nosotros debemos glorificar a Dios en forma silenciosa. Muchas veces nos dejamos influenciar por el aplauso de los hombres. Pero como decía Arthur Pink, los hombres una vez le dijeron a Jesucristo, Hosana, Hosana. Y a los pocos días le gritaban, crucifícale, crucifícale. Entonces, hermanos, está escrito en la palabra de Dios que debemos tener cuidado de la vanagloria de la vida. Debemos estar equilibrados. No hay nada, repito, que tengamos que sea nuestro mérito, nuestro logro. Los dones espirituales, ¿para qué son dentro de la iglesia? Para la edificación del cuerpo. ¿Qué pasaba en la iglesia de Corinto? Se peleaban, ¿no? Unos con otros. Miguel decía, yo tengo el don de sanidad. Y venía otro hermano y decía, sí, pero yo tengo el don de profecía. Y vivían en una guerra constante, ¿no? Se levantaba otro hermano en Corinto, rubito, y decía, yo soy de Apolos. Y otro venía y decía, no, yo soy de Pablo. Problemas y problemas. Aproximadamente 1 Corintios tiene 16 capítulos. Cada capítulo es un problema diferente. Teníamos problemas de personalidad, problemas de mal uso y manejo de los dones espirituales, problemas de inmoralidad dentro de la iglesia no resueltos, problemas de dones espirituales, problemas y más problemas. Pero miren qué interesante cómo empieza el capítulo 1. Dios los llama amados y santos hermanos. Santos y amados hermanos.
pero tenían problemas. Entonces nosotros tenemos que aprender a manejar esa naturaleza pecaminosa. Y necesitamos, en y con la ayuda de Dios y con la ayuda del Espíritu Santo, a marcarnos ciertas prioridades. Número 1, ¿qué quiero yo? ¿La gloria de Dios o mi gloria personal? ¿Qué quiero yo? ¿Qué quieres tú? Juan 5:44 dice que debemos buscar la gloria que viene del Padre. Miren un desarrollo incorrecto. Cuando yo trabajo en mi apariencia, mi habilidad y mi familia, comparándome a mí mismo con el estándar exterior de aquellos que nos rodean para ganar su aprobación. Esa es una manera incorrecta. Pero cuando uno se compara a sí mismo con el carácter interno de Cristo para recibir la aprobación de Dios, es la manera correcta. Señor, ayúdame para que mi hablar, mi manera de conducirme sea la correcta, sea lo que se espera de mí. Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 17 al 18. Mas el que se gloría, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Y ahora voy a hablar un poco a los jóvenes. Los jóvenes necesitan aprender a obtener la victoria mediante su obediencia. Y hay unos cuantos conflictos familiares que van a afectar el futuro de los jóvenes. Dios quiere desarrollar un buen carácter cristiano en ustedes jóvenes. Dios está muy interesado en desarrollar un carácter para que ustedes lleguen a ser como Jesucristo. La meta de un padre cristiano debe ser: yo necesito llegar a la meta de Jesucristo. Y la meta del hijo debe ser la misma: yo necesito llegar a ser como Jesucristo. Entonces imagínense, un esposo que quiere ser como Cristo, una esposa que quiere ser como Cristo, hijos que quieren ser como Cristo. ¡Qué familia! ¿Qué meta? Y gracias a Dios que Dios persiste en desarrollar ese carácter. Ahora, les voy a dar un consejo y guárdenlo bien en el disco duro. Dios está muy interesado en que nosotros desarrollemos un carácter que llegue a ser como el carácter de Jesucristo. Y Rubito, capaz que alguien te pregunta después, ¿y si yo no quiero? Yo no quiero tener un carácter como Jesucristo, puede decir alguno. Bueno, hay una respuesta. Si tú no quieres, si tú rechazas, Dios va a usar medios. Dios no va a tener ningún problema, no va a tener ninguna duda en utilizar instrumentos, y Él va a usar el instrumento más adecuado para conseguirlo. Por lo tanto, no hay escape. Cuando los hijos no se quieren someter a los padres, Dios va a usar nuevas herramientas para pulir esos caracteres. ¿De qué manera? Bueno, miren, ¿cuántos hijos dicen, me voy de la casa porque no soporto a mi padre y a mi madre? ¿O cuántos jóvenes hay que dicen, estoy cansado de recibir órdenes de mis padres? Y los padres están preocupados, no puedo con la vida de mi hijo. Y un día alguien los cruza a la calle, ¿cómo está tu hijo? Y dice el padre, estoy sorprendido. Resulta que ahora mi hijo quiere entrar en el liceo militar y en la escuela militar.
Y uno dice, ¿cómo es esto? ¿No era que tu hijo no quería recibir órdenes? Bueno, Dios usa diferentes herramientas. ¿Cuántos jóvenes hay que dicen estoy cansado de recibir órdenes de mi padre y terminan alistándose en el ejército, la armada o la fuerza aérea? Donde órdenes es lo que menos faltan. Por otra parte, muchas veces un joven se casa o una jovencita se casa porque ve el casamiento como una salida, como una puerta abierta para escapar a la autoridad o la presión de sus padres, para meterse a veces y muchas veces bajo la autoridad de un hombre que quizás sea peor que la autoridad que no quería estar sometida en su estado de soltera. Así que Dios va a utilizar muchas herramientas para desarrollar el carácter. ¿Cuál es el método de Dios en las relaciones padre-hijo, por ejemplo? Bueno, Dios va a utilizar a los padres para moldearnos como instrumentos. Vamos a abrir la Biblia en el Antiguo Testamento, Rubén, Malaquías capítulo 3, versículo 17. Dice así la palabra. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día que yo actúe y los perdonaré, como el hombre que perdona a sus hijos que le sirven. Amén. Tenemos un Padre amoroso, pero Dios es Padre, no es amigo. Los padres están para poner límites, los padres están para corregir, los padres están para instruir, los padres están para aconsejar, los padres están para abrazar, los padres están para decir, te amo. Hace muchos años, yo siempre cuento esta historia, cuando era pastor en Tacuarembó fuimos al hospital y una vez entré en una sala y había un hombre mayor y lo que este hombre mayor me dijo me impactó. Le fui a dar un folleto y el hombre me dijo, ¿usted tiene hijos? Y le digo, sí. Dice, ¿y los ama? Digo, sí, claro. Dice, ¿y les da besos y los abraza a sus hijos? Y el hombre se puso a llorar y me dijo, porque mi padre nunca me dio un beso. Siempre me trató de usted. Nunca me abrazó. Y eso me quedó grabado. Otra época, ¿no? Otras costumbres. Pero qué importante es que abracemos a nuestros hijos, que les amemos, que mostremos amor. Y una manera de mostrar amor hacia nuestros hijos, ¿cuál es? Según Proverbios. Instruye al niño en su carrera, en el camino de la palabra de Dios, porque cuando sea viejo no se va a olvidar de ello. Así que cuando un padre invierte tiempo y le dice al hijo, es tiempo de ir a la iglesia, está haciendo una inversión. En la obra que nosotros tenemos, que estamos ayudando los domingos de tarde allá en Las Piedras, tengo una familia que tenemos la abuela alemana, la hija y las nietas. Y yo siempre observo porque me causa gracia, yo le comento a Carolina, yo he enseñado en la iglesia, cuando los hijos están viviendo bajo nuestra autoridad, nosotros le proveemos la ropa, el techo y la comida. Tengo 4 hijos ya, todos grandes, universitarios, ya salieron de nuestro techo, pero yo les decía, mientras coman de lo que nosotros le podemos proveer y vivan con nosotros, se van a ajustar a nuestra enseñanza, y el día que no están de acuerdo, se van. Y ninguno de nuestros hijos quedó traumado. Y los tenemos a todos cerca. Pero queríamos enseñarle el temor y la reverencia. Y esta querida hermana como que captó la enseñanza, ¿no? Entonces es muy gracioso porque baja la abuela, baja la hija y bajan las nietas. Y las nietas no son convertidas. Entonces vienen las alemancitas marcando el paso y uno las mira y se da cuenta, ¿no? Que no vienen este domingo con muchas ganas.
Y te miran como diciendo, apartate porque te voy a pisar. Pero después de estar en la reunión y de escuchar la palabra de Dios, va cambiando su semblante, ¿no? Y es un gozo, porque Dios es el que hace la obra. A veces no vienen con muchas ganas, pero después de la alabanza, uno nota una sonrisa. Y estamos orando por ellas, para que puedan conocer al Señor. Pero bueno, ahí está el trabajo de la abuela, ahí está el trabajo de la mamá, haciendo un esfuerzo, ¿verdad?, para que sus nietas logren conocer al Señor y puedan servirle. Así que, ¿cuál es el secreto para ganar a los que tienen autoridad sobre ti? Y ahora voy a hablar a los que son empleados, no a los que son patrones, a los que son empleados. ¿Cómo haces tú como empleado para ganar a los que están por encima de ti? ¿Reclamando derechos? No. Y entonces, poniéndose bajo su autoridad. Porque Dios, al ver tu obediencia, va a hacer su obra en ti y va a hacer su obra en ellos. La palabra de Dios dice que el cristiano no debe caracterizarse por ser un respondón, sino por uno que es obediente. No, una cosa que no se enseña en la iglesia es lealtad. ¿Cómo es esto? Bueno, sí, mire, cuando usted tiene un trabajo y tiene un patrón, su responsabilidad es ser leal a su patrón. Porque en definitiva, ¿quién le paga el sueldo? Él. Cuando usted va a una iglesia, usted tiene la responsabilidad de ser leal a su pastor. Porque él es la persona que está puesta para supervisarle. La palabra obispo, pastor, quiere decir supervisor. Él supervisa su alma. Usted tiene que dar cuenta a él. Entonces, cuando alguien viene en su iglesia, dice, vos sabes que el pastor esto, lo otro, ¿cuál debería ser su actitud? Mira, no me digas nada. Anda a hablar con el pastor. Eso es ser leal. Porque él es la persona que está supervisando tu alma. Cuando hay un problema en el trabajo, nosotros no lo podemos resolver, somos empleados. ¿Quién lo tiene que resolver? El que está arriba. Cuando los niños se portan mal en la casa y la madre consiente a un hijo, no está siendo leal. Tiene que disciplinar al hijo y cuando viene el padre del trabajo, apoyar a la madre que lo disciplinó. Son un equipo. Eso habla de lealtad. Y lo mismo en la iglesia. ¿Quién disciplina, el pastor o la iglesia? La iglesia. La iglesia. No es el pastor, es la iglesia. ¿Y cómo es el resultado de la disciplina? Si un hermano ve que otro está en falta, ¿qué tiene que hacer Rubén? Ir a hablar con el hermano a solas. Si ese hermano lo escucha, lo ganó. Si ese hermano no lo escucha, ¿qué tiene que hacer Rubén? Llamar a 2 o 3, ¿verdad? E ir a hablar con él. Y si no quiere escuchar a esos 2 o 3, se presenta a la iglesia. Es la iglesia la que disciplina, no el pastor. Así que hay un orden. Hay un orden establecido por Dios. Y Dios quiere que nosotros seamos leales y no quebrantemos el orden. Lo mismo pasa a nivel comercial. Es exactamente la misma cosa a nivel comercial. Está el que provee al comerciante, está el comerciante y está el público. Por ejemplo, en un ramo específico, como es la joyería, si va a alguien que vende joyas para joyeros, le va a decir, no le vendo.
porque no se puede saltear lo que ya está establecido. Pero muchas veces la vieja necesidad hace que a veces la gente se saltee y entonces se rompe el orden establecido. Y ahí vienen los problemas a nivel comercial. Así que hay un orden y nosotros necesitamos ser leales al orden que Dios estableció. ¿Por qué? Porque eso agrada a Dios. Y acuérdense de esta frase: más allá de lo que ganemos o perdamos, si hay obediencia, siempre va a haber bendición. Si hay obediencia, hay bendición. No importa el costo, hay bendición. Pero necesitamos ser leales en lo pequeño y en lo grande. Bueno, ¿qué sucede si una persona dice me voy a apartar del diseño de Dios? ¿O me voy a apartar de los instrumentos que Dios ha puesto? La respuesta es sencilla: Dios lo va a reemplazar por otros. Muchas veces los conflictos familiares se proyectan. Por ejemplo, una organización misionera, y la dirección de la organización misionera estaba muy preocupada porque el 50% de los misioneros abandonaban sus países de trabajo antes de terminar el primer periodo de 4 años. ¿Cuál era la causa? Al investigar la causa, descubrieron que el 80% de los que dejaron sus lugares de trabajo lo hicieron por una sola razón: no podían convivir con sus misioneros compañeros. Suena extraño, ¿no? Misioneros entrenados para compartir el amor de Dios con otras naciones no se podían amar entre sí. Suena medio raro. Entonces, un investigador dio un paso más, empezó a hacer preguntas, y las causas eran que el misionero no podía vivir con otros colegas porque el resto de los misioneros le hacían recordar a sus familiares con los que nunca pudo convivir, con los que nunca pudo llevarse bien en el pasado. Así que a veces traemos o arrastramos problemas familiares y lo proyectamos a las relaciones en el futuro. Nosotros con Rubén somos integrantes de una asociación de iglesias y tenemos unas ciertas normas éticas. Por ejemplo, si alguien viene a la iglesia de Rubén o a mi iglesia, no importa si es o no es de la misión, y dice me quiero congregar, bueno, nosotros le vamos a pedir una carta de recomendación. ¿Verdad, Rubén? Yo te hago muchas preguntas en el mensaje, Rubén, porque yo soy pastor también, y usualmente si la predicación es monótona tiendo a dormirme. Yo no quiero que te duermas. Entonces, uno pide una carta de recomendación. ¿Por qué? Porque uno representa una iglesia que quiere que esté sana. Y si uno acepta a una persona que viene de otra iglesia con problemas, está trayendo virus, está trayendo una infección, está trayendo una enfermedad. Entonces, ¿cuál es la reacción de uno? Bueno, mira, arregla tu cuenta en tu iglesia de donde sos originario, y una vez que tengas tu problema resuelto y esté todo bien, si querés venir acá te damos la bienvenida, pero vas a estar siendo observado. Porque nuestra iglesia tiene un sistema de que, a pesar de que traiga carta de recomendación, la iglesia lo va a observar y es la iglesia la que decide si acepta o no acepta ese miembro. Ninguno de nosotros va a levantar el brazo si alguien viene y dice, tengo una vacuna mágica. Pará, ¿qué es lo que tiene adentro? ¿Verdad? Nadie levanta el brazo y dice, dame la vacuna sin saber qué es lo que contiene. Así sucede cuando alguien dice, quiero ser miembro de la iglesia. Carta de recomendación, no tengo. Bueno, ¿por qué no?
Deberías tener. Entonces, ¿de qué se trata? De que muchas veces, si no resolvemos los problemas, los vamos a trasladar al futuro, los vamos a proyectar hacia el futuro. Como estos misioneros que ya traían problemas de la familia, no se podían llevar bien, no tenían los problemas resueltos en su casa, entraron en una misión, volvió a saltar el problema. Lo mismo sucede cuando una chica se casa, pero ella no se llevaba bien con sus padres. La chica era respondona a su padre y a su madre. ¿Qué va a pasar cuando se case? Lo va a proyectar. No, pero yo lo voy a hacer cambiar. Negativo. Lo va a proyectar en su matrimonio. O un jovencito que tuvo la característica de tratar mal a su madre. Siempre le respondía mal a la madre. Ahora se casó y ¿cómo le va a responder a su esposa? Porque proyectamos lo que traemos de atrás. Bueno, todas estas cosas traen abajo una familia, una relación hijo-padre, padre-hijo, esposa-esposo. Estas son las consecuencias de rechazar la autoridad. Cuando uno intenta rechazar los reproches de la autoridad que vienen de un padre, de una madre, de un patrón, de un encargado, Dios nos está advirtiendo, mirá que va a haber daños irreparables en tu vida, para la potencia de tu vida. La Escritura dice que en 3 cosas importantes el rey Saúl se rebeló contra la palabra de Dios, y cada vez que el rey Saúl se rebeló contra la palabra de Dios, sufrió consecuencias específicas. Ahora viene una de las últimas preguntas para Rubén. ¿Quieren saber ustedes cuáles fueron esas causas específicas? ¿Cómo estamos de tiempo, Rubén? ¿O lo dejamos para mañana? ¿Seguimos? Yo los iba a invitar a que vinieran mañana, pero bueno, seguimos. 3 causas en la vida del rey Saúl que trajeron consecuencias devastadoras para él. La primera, ¿ustedes se acuerdan que le dijo Dios al rey Saúl, ¿no? Salomón le dijo a Saúl lo siguiente: mira, espera 7 días. Samuel le dijo a Saúl: espera 7 días a que yo venga, y entonces ¿qué? Vamos a hacer sacrificios. Pero Saúl vio que el ejército se le desertaba. ¿Y qué hizo Saúl? Se puso impaciente. ¿Y entonces qué hizo? Lo que no tenía que hacer. Ofreció el sacrificio. Porque en el Antiguo Testamento Dios había diferenciado 3 oficios. En el Antiguo Testamento había 3 oficios específicos, ¿no? Sacerdote, rey y profeta. Y los sacerdotes, los reyes y los profetas tenían que ser ungidos con aceite, ¿verdad? Pero las profesiones eran diferentes. ¿Ustedes conocen una persona que haya sido sacerdote y rey en el Antiguo Testamento? Vos no digas nada, Rubén. Pero muy bien. Esa era la respuesta que esperaba. Melquisedec, rey de Salem, príncipe de paz. Era rey y sacerdote. ¿Y cómo sé yo que él era rey y sacerdote? Porque Abraham le dio los diezmos, cuando vino de la derrota, ¿verdad? Y de rescatar a su sobrino. Pero aparte de Melquisedec, estaban bien diferenciados los oficios. Tenemos un rey, tenemos un sacerdote y tenemos un profeta. Así que vamos a mirar esta tarde, y después de esto vamos a terminar, 3 etapas de pérdida por rebelión. El rey Saúl. ¿Qué perdió por ser desobediente?
Y vamos a recordar otra desobediencia de Saúl. Él consultó, a ver si alguien por este lado me dice, ¿a quién consultó? A la bruja. Sí, señor, muy bien. ¿No? Idolatría. Eso trajo una consecuencia. ¿Cuál? Número 1, a los hijos se le considera la herencia, ¿no?, de los padres. ¿Y qué pasó con el rey Saúl? Fue cortado como rey. ¿Verdad? Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13 al 15. Y miren, hermanos, ahora les voy a dar una razón. Por favor, presten atención después de que lean este versículo. Marita, de repente, Primera de Samuel, capítulo 13, versículo 13 al 15. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Levantándose Samuel, subió a Gilgal, a Gaba de Benjamín. Gracias, hermana. Escuchen, esto no es solo para ustedes, también es para mí. Voy a poner el burro primero. Cuando yo o ustedes o cualquiera de nosotros me rebelo o nos rebelamos contra la disciplina de Dios, una de las consecuencias es que vamos a dejar de aprender los pensamientos espirituales y el carácter que Dios quería desarrollar en nuestra vida. Por consiguiente, no vamos a poder transmitírselo a nuestros hijos. ¿Vieron lo que está en juego? Voy a repetir el concepto. Sea el pastor Alberto, sea el pastor Rubito, sea el pastor Francisco, el que sea. Cuando cualquiera de nosotros se rebela contra la disciplina de Dios, una de las consecuencias es que vamos a dejar de aprender los pensamientos espirituales y el carácter que Dios pretendía de nosotros. Por consiguiente, y como consecuencia de esto, no vamos a poder transmitírselo a nuestros hijos. Segundo, si nosotros nos rebelamos contra Dios, nuestro ministerio lo va a sufrir. Carolina, 1 Samuel 15, 25. Dice, y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Está hablando Saúl ahí con Samuel. Porque ¿cuál era el problema de Saúl? Saúl tenía un tipo de carácter que decía, mira, yo sé que metí la pata, pero no me dejes pegado delante del pueblo. Haceme quedar bien con el pueblo. Palabras más, palabras menos, esa era la actitud de Saúl. Él estaba más, se centraba más en la opinión de los israelitas que en la opinión de Dios. Y eso fue una de las cosas que lo perjudicó notablemente en su ministerio. Entonces, si somos desobedientes, nuestro ministerio va a sufrir, porque la misma falta de carácter y de sabiduría que padecemos como consecuencia de rechazar a Dios, bueno, la va a sufrir nuestro ministerio, nuestro liderazgo. Nuestra autoridad va a disminuir enormemente. Las posibilidades de desarrollo que el ministerio pudiera haber tenido si hubiésemos sido obedientes. Y una de las cosas que a veces no nos damos cuenta, hermanas y hermanos, es que a veces por causa de desobediencia nuestra vida puede ser cortada. Primera de Samuel, capítulo 28, versículo 19.
Y dice así la palabra de Dios. Y Jehová entregará a Israel también contigo en mano de los filisteos, y mañana estaréis conmigo, tú y tus hijos, y Jehová entregará también el ejército de Israel en mano de los filisteos. Era un mensaje muy triste porque estaba diciendo que Saúl y sus hijos iban a morir. Y el único responsable fue Saúl por su negligencia, por su dureza de corazón. ¿Cuánta gente dice voy al gimnasio, voy a hacer una dieta sana para tener un mejor físico? Otros dicen voy a hacer una dieta sana y voy a meter muchas horas de gimnasio para ganar en salud. ¿Cuál es el secreto para una vida larga? Honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Queremos que nuestros hijos se prolonguen? Entonces hagamos lo que dice Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. ¿Vamos a leerlo? Efesios capítulo 6, versículo 1 al 3. ¿Se anima a leerlo, hermano Juan? Efesios 6, 1 al 3. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Amén. Entonces no es comprando en la farmacia una pastilla. Es el padre enseñándole al hijo a que ame, a que respete a sus padres. Para eso tiene a Dios en el mundo a la iglesia, para que enseñe la verdad, porque la iglesia es la columna y baluarte de la verdad. Proverbios 3, 7 y 8, quien no lo sabe de memoria, ¿no? Instruye al niño en su carrera, y aun cuando fuere viejo no se apartará de ella. Esto forma un patrón, y esto es lo que quisiera considerar esta noche. De la forma que un joven o una jovencita responde a la autoridad de sus padres, pronto será la forma en que va a responder a la autoridad de Dios y a la autoridad de su esposo. ¿Cuánta gente ha perdido un propósito para su vida? ¿Cuánta gente dice, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, para retomar la senda correcta, para que podamos entender cuál es la voluntad de Dios, necesitamos escuchar a Dios. Y el único medio que Dios tiene para que le escuchemos es su palabra. Repito, la fe viene por el oír, por la palabra de Dios. Amén. Entonces eso es lo que nosotros necesitamos. Es la palabra el instrumento elegido por Dios. Y miren qué hermoso cuando uno se pone a pensar en nuestro llamamiento. Segunda de Pedro 1, 1 al 10. Voy a dar 2 puntos y me voy a detener aquí porque no quiero abusar del tiempo y sé que pueden estar cansados. Segunda de Pedro 1, 1 al 10. Dice la palabra de Dios lo siguiente en segunda de Pedro 1, 1 al 10. Vamos a empezar en el versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y en el versículo 1 dice, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo,
a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué se necesita para ir al cielo? Fe en Jesucristo. Jesucristo es Dios hecho hombre, que vino al mundo, dice Lucas 19:10, a buscar y a salvar lo que se había perdido, a mí y a ti. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Uno en su ignorancia dice, pero yo no estoy perdido, estoy bien, yo sé dónde estoy. Bueno, entonces contestame, ¿qué va a pasar el día que te mueras? ¿A dónde va tu alma? ¿En qué estás confiando tú para tener la seguridad de que el día que mueras vas a estar con Jesucristo y en el cielo y con Dios? Solo una cosa te puede dar esa seguridad: haber creído en Cristo Jesús. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El llamado a la salvación viene por la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 9. Que si confesares con tu boca, lo leemos Romanos 10, 9, por favor, Rubito. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Para ser salvo no hay que afiliarse a una iglesia. Para ser salvo no hay que hacer un donativo. Para ser salvo no hay que hacer una penitencia. Para ser salvo hay que poner nuestra fe en Jesucristo. Yo no los conozco a todos los que están acá. Entonces pregunto, ¿eres salvo? ¿Y cómo se puede ser salvo? Confiando en Cristo Jesús. Y diciéndole al Señor, no entiendo mucho. Yo tampoco entendía mucho que la primera vez que fui a la iglesia. Nadie entendía mucho. Pero creo que todos tenemos un mismo común denominador. Un día escuchamos el mensaje del Evangelio y aunque no entendimos, nos dimos cuenta de una cosa, que éramos pecadores y que necesitábamos un Salvador. Y le clamamos a Él. Y acuérdese de esto. Jesucristo dice, el que a mí viene, no le echo fuera. Así que la salvación radica en el que hace la invitación. Y en la seguridad y en la promesa de que si vamos a Él, no nos echa fuera. Somos llamados a ser salvos por fe. Y somos llamados a una vida separada. O nos separamos del pecado, o el pecado nos separa de Dios. Y esa es la lucha que tenemos ahora los cristianos. Dice 1 Corintios 6:12, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero yo no me pondré debajo de potestad de ninguna cosa. Entonces, jóvenes, Rubén se fue para Tupambaé. Tengo una duda, lo llamo, no me contesta, no hay señal. Entonces tenés que tener la madurez cuando alguien te ofrece algo, lo que sea, y que a vos te parezca, hacete esta pregunta. ¿Esto que me están ofreciendo es cuestionable? Entonces, si es cuestionable, digo no. Y por amor a Dios voy a decir no. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Después sí le puedo decir a Rubén, pastor, lo llamé, no tenía señal. Me pasó esto, me invitaron a hacer algo que me parecía cuestionable. Y Rubén te va a preguntar, ¿y? No lo hice. Bueno, te va a decir, gloria a Dios, ¿verdad? ¿O le vas a dar con un marrón, Rubito? Entonces, queridos hermanos, necesitamos madurar y hacernos preguntas.
Me invitan para tal o cual actividad. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Somos llamados a apartarnos. O nos apartamos del pecado, o el pecado nos va a apartar de Dios. Y somos llamados a una consagración. ¿Y qué es la consagración de un cristiano? Buena pregunta, ¿no? ¿Qué quiere decir un cristiano consagrado? Es un cristiano que está dedicado a Dios, pero él se dedica a Dios porque se basa en un conocimiento que tiene de Dios. No es que me levanto mañana y digo, hoy me voy a dedicar a Dios. La dedicación a Dios es el resultado de saber qué es lo que Dios demanda de mí. ¿Y qué demanda Dios de nosotros para todos nosotros por igual? En Romanos 12:1. Que presentemos nuestros cuerpos en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto. Y en segundo lugar, que no nos conformemos a este siglo, a esta época. No al 1700 ni al 2050, a esta época donde nosotros estamos, donde vivimos, es a este mundo al cual no tenemos que conformarnos. ¿Y cuál es la promesa? ¿Cuál es el resultado? Vamos a experimentar cuál sea la buena voluntad de Dios, la cual siempre es agradable y perfecta. Pastor, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Hay que ir al principio. ¿Estás presentando tu cuerpo en un sacrificio vivo? ¿Estás haciéndolo primero? Porque si no hay esa presentación, no hay esa entrega, no va a haber revelación de la voluntad de Dios. Y mañana, Dios mediante, estaremos hablando del llamado al servicio. Pero hoy nos vamos a quedar por acá. Vamos a cerrar.